Hola, hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo junto a ustedes en la segunda parte de un tema excelente que tuvimos la oportunidad en el programa anterior de, ¿no es cierto?, exponer. Nos faltó tiempo, en verdad, porque es mucha la información que tenemos y de hecho yo creo que los programas a veces se hacen también bastante cortos para todas estas temáticas que son tan importantes que el mundo cristiano y especialmente el liderazgo evangélico las conozca. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, les saluda muy cordialmente. Muy bienvenidos a esta, casi hora de programación televisiva, de este programa de televisión Profecías Bíblicas Hoy. Yo diría que un 80% de todas las temáticas que abordamos o de los programas que hacemos están centrados en la parte de las profecías bíblicas, pero hay también un área donde usted puede ver algunos programas o algunos cultos o algunas prédicas de los cultos, donde también puede usted también ver los lunes de victoria, pero también estamos muy abocados al tema de la apologética. En realidad la apologética con la escatología, de una otra forma, aunque parecen paralelas, ambas enseñanzas o ambas ciencias de la teología, van de una otra forma de la mano porque cuando hablamos de apologética obligatoriamente tenemos que abordar el área de la apostasía. La apostasía, que lo explicábamos en el programa anterior, es una desviación de la doctrina sana, de la fe genuina. Pero paralelo a eso es también una señal de los muchas que hay del retorno de Jesucristo por su iglesia. Por lo tanto, la escatología con la apologética de una otra forma se unen. Y en el día de hoy vamos a tocar un tema que está relacionado con la apologética, que lo dimos en el programa anterior, acerca de las enseñanzas de la nueva era dentro de la iglesia evangélica. Vamos a ir a la pausa porque el tiempo apremia y tenemos mucho que compartir con ustedes. Y después de esta pausa entramos con la segunda parte de esta interesante temática. No se vayan.
Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen que siempre lo hacemos generalmente cuando damos un tema que da para 2 programas, 3 programas, siempre hacemos un pequeño resumen y hablamos un poquito acerca de lo que es la metafísica, lo que significa, que metafísica significa más allá de lo material, más allá de lo físico, que está relacionado totalmente con algo filosófico, que no tiene ninguna relación con la fe cristiana, que la metafísica se ha metido muy fuertemente dentro del cristianismo y que hay muchos predicadores como Kenneth Copeland, Robert Schuller, Marcos Witt, Joel Austin, Bernardo y Alejandra Stamateas, que son un matrimonio argentino, Paul Yonggi Cho, que hablamos también de él, que hace pocos días atrás falleció, Cash Luna, César y Claudia Castellanos, el famoso matrimonio que son los fundadores de G12 y que lo promovieron desde Colombia hasta el mundo entero, Dina Santamaría, Morris Cerulo, Guillermo Maldonado, Benny Hinn y muchos más. Estuvimos hablando acerca de algunas declaraciones de Paul Yonggi Cho, de algunas declaraciones de Claudia Castellanos, la esposa de César Castellanos, los libros que promueven, ¿no es cierto?, este evangelio de éxito, de prosperidad, mezclado con psicología, de Bernardo y Alejandro Stamateas. Vamos a hablar hoy día también acerca de Alex Marvel o Alejandro Martínez, que es un predicador chileno que ha perdido mucha fuerza, pero en un momento fue muy conocido. Vimos todos los pasajes bíblicos que podían contradecir, bueno, algunos, no todos, pero me refiero a muchos versículos bíblicos que pueden contradecir toda esta enseñanza. Lo que enseña Paul Yonggi Cho, y lo enseñó hasta el momento de su muerte, cómo tuercen las escrituras. Y estuvimos hablando acerca también de cómo Benny Hill muchas veces dice que él iba a la tumba de la fallecida evangelista americana Kathryn Kuhlman para recibir una unción especial que los huesos de Kathryn Kuhlman supuestamente le impartían para su ministerio. Estuvimos viendo también acerca de algunas formas de refutar todas estas enseñanzas falsas y también pudimos ver acerca de Ronnie Chávez. Bueno, Ronnie Chávez es considerado el apóstol de los apóstoles, uno de los más grandes apóstoles del tiempo actual. Y él, aparte de hablar mucho de guerra espiritual, que nosotros queremos guerra espiritual, pero él la tergiversa de una manera monstruosa, él fue quien enseñó esto de las famosas líneas, las líneas de ley. ¿Qué son las líneas de ley? Las enseñanzas más o menos radican en esto. Y es que en culturas antiguas, los mayas, los aztecas, por ejemplo, los aztecas en México, dejaron una especie como de líneas marcadas donde hay un territorio espiritual donde ciertos demonios dominan y que eso ha sido, ¿no es cierto?, ha trascendido a través del tiempo y que hasta el día de hoy esa especie de guerra espiritual donde están esas líneas espirituales hay que romperlas a través de lo que se llama la cartografía bíblica. Es una enseñanza muy, muy extraña, muy anómala, que no tiene nada que ver con lo que dice la Escritura, pero es más o menos hacia allá donde apunta, pero sí tiene como una especie de atracción muy fuerte porque obviamente hay personas que les interesa, sobre todo en el mundo evangélico, el tema de la guerra espiritual y de esto del más allá, y es atractivo. Siempre lo que está relacionado con lo esotérico, lo oculto, atrae al hombre. Vamos a ir ahora con la segunda parte porque el tiempo apremia y tenemos mucho más que compartir. Le hemos titulado a estos 2 programas Enseñanzas de la Nueva Era en la Iglesia Evangélica y hoy día culminamos con la parte 2, que obviamente está todo cohesionado y está totalmente coordinado con el primer programa, porque es toda la misma línea. Y hemos visto, hermano, cómo hoy día se habla mucho de psicología cristiana. De hecho, se cree que en este momento en algunos institutos bíblicos, sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica, específicamente en las Asambleas de Dios, en algunos institutos, no en todos, pero en muchos de ellos, se está enseñando una rama, que ellos llaman rama de la teología, que hablan acerca de psicología pastoral. No es solamente que el pastor se le asesore con unos libritos o que el pastor se le diga que el pastor tiene que conocer algo de psicología cristiana para poder atender a los miembros de su iglesia, con todos los problemas que hoy día naturalmente experimenta el ser humano, con angustia, depresión, crisis de pánico, insomnio, ¿no es cierto?, paranoia y todas esas cosas. Entonces el pastor necesita urgentemente no solamente tener un pequeño manual o un material escrito, sino que una capacitación en los institutos donde se le hace psicología pastoral, donde ahí se habla acerca de sanidad interior y un sinfín de otras cosas que después los pastores les van aplicando en las enseñanzas. Y digo pastores en realidad por hacerle un favor, porque en realidad estas personas dejaron de ser pastores cristianos evangélicos hace mucho tiempo. Son coach motivacional, son psicólogos, son, bueno, motivadores y un sinfín de otros títulos que se le podría dar, pero no pastores predicadores del evangelio. La psicología de la sanidad. Hoy día se habla mucho de sanidad interior y liberación. Y no es que creamos que Dios libera, porque Cristo libera. Dice la Biblia que en su nombre echaríamos fuera demonios.
Y en Hechos capítulo 10, versículo 38, el apóstol Pedro dice cómo Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Por lo tanto, no podemos negar la liberación, pero no enseñarla de la perspectiva que le enseñan estos tipos. Y tampoco el tema de la sanidad interior. La nueva era de esta famosa sanidad interior que se hizo muy popular hace unos 25 años atrás. Todo intento de psicologizar el cristianismo, en el fondo, mis amados hermanos y siervos de Dios, es destruir las enseñanzas de la Biblia y las iglesias. Esta falsa doctrina que se populariza cada día más y que ya cuenta con miles de adeptos, es una mortífera arma que el diablo, que el Señor lo reprenda, está utilizando porque en realidad ofrece un falso remedio. Este método impío deshonra la muerte y el derramamiento de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús en la cruz y priva de gozo, victoria y salvación al creyente. De hecho, se les hace creer a los creyentes que todo el trabajo hecho por Cristo en la cruz o todo lo que consiguió, alcanzó Jesucristo en la cruz no es suficiente. Incluso ellos enseñan que nosotros estamos llenos de tantos pecados y que esos pecados tienen que ser confesados. Pero no es en la confesión típica que nosotros hacemos cuando pecamos ante el Señor, cuando le pedimos perdón por nuestros errores, falencias, fallas, pecados. Lo típico que hacemos en 1 San Juan 1:9 que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O lo que dice 1 San Juan capítulo 2, verso 1. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. No estamos hablando de eso. Ellos están hablando de otra cosa. Ellos están hablando incluso de confesarle los pecados a los líderes de estos movimientos o de estos preencuentros, encuentros y posencuentros. Ha llegado a ser tan terrible esta confusión que hoy en día hay iglesias donde los pastores les están enseñando a los hermanos que si ellos se arrodillan y van directamente al Padre en el nombre de Jesucristo a confesar sus pecados, Dios no los va a escuchar. Y que tienen obligatoriamente que ir donde el pastor y confesarle sus pecados al pastor. Y que el pastor, en una especie de mediación espiritual, intercedería ante ese hermano para que Dios le perdone los pecados. Tomándose del pasaje cuando dice confesados los pecados los unos a los otros y vinculando esta práctica falsa con lo que es la confesión auricular católica. Hasta ese nivel se ha llegado de confusión y de falsas enseñanzas. ¿Pero qué es la sanidad interior? Veamos. La sanidad interior o sanidad de los recuerdos o de las memorias no es más que una teoría psicológica opuesta a la eterna e inmutable palabra de Dios. El diablo se encargó de darle una mano de barniz cristiano para que tenga aceptación en las iglesias. Psicología deriva de la palabra griega psiche o psique, que indica la palabra alma. El alma, según la Biblia, es el asiento motor de todas las emociones y también es la razón humana. O sea, cuando hablamos del alma, hablamos de la razón, del racionamiento. Cuando hablamos de alma, también hablamos de todo lo que está vinculado a los sentimientos humanos, a las emociones. De manera que pretenden, con técnicas humanas, atender o suplir los problemas y necesidades del alma. La Biblia enfatiza que el alma es un lugar donde la ciencia no puede llegar, pero sí tiene acceso a la palabra de Dios. Así lo dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Se lo cito. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué hace la palabra? Dice que penetra hasta partir o dividir el alma y el espíritu. Esta sanidad interior o psicología habla del inconsciente, que es algo así como una fuerza misteriosa que gobierna nuestra conducta por todo lo que nos ha sucedido en la niñez y que queda en nuestra memoria o subconsciente, lo que solo es una práctica más de la nueva era. Lo que ellos enseñan no es que estemos en contra ni negando que existe un subconsciente, porque existe el consciente, el inconsciente y el subconsciente, eso es cierto. Pero lo que ellos tratan de explicar es que casi todos, o quizás todos para ellos, tenemos traumas de niños, de adolescentes, incluso algunos dicen cuando estábamos previo al nacimiento en el útero de la mamá, tenemos recuerdos en el subconsciente que se anidan y esos se van creando una especie como de resentimiento, raíz de amargura, porque cuando niños fuimos tratados mal, golpeados, violentados sexualmente, qué sé yo, y todo eso tiene que ser sanado en algún momento. Pero no ha sido sanado, según ellos, por el típico mensaje del Evangelio que dice que si alguno viene a Cristo es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y que aquí
todas son hechas nuevas, que la sangre de Jesucristo el Hijo nos limpia de todo pecado, que el Señor vino para deshacer las obras del diablo y romper las cadenas, sino que es necesario un trabajo mucho más exhaustivo, según ellos, donde estas personas tienen que ir a estas especies de preencuentros, encuentros y posencuentros para ser sanados de las memorias, de la sanidad de las memorias, de todas aquellas cosas que cuando, incluso algunos llegan a decir, estábamos en el vientre de la madre, porque la mamá quería abortarnos, qué sé yo. Esos nos traen traumas que nos afectan hasta el día de hoy y deben ser confesados y deben ser sanados. Y que eso estaría anidado en el subconsciente de la persona. O sea, es una cuestión totalmente antibíblica. No es que no creamos que se puedan superar ese tipo de traumas, porque existen ese tipo de traumas. Hay mucha gente que tiene traumas de niño, pero eso es sanado en el Evangelio, no con lo que se llama sanidad interior. Pero sigo explicando. Esta sanidad interior o psicología habla del inconsciente, que es algo así como una fuerza misteriosa que gobierna nuestra conducta por todo lo que nos ha sucedido en la niñez, o sea, como las secuelas, los traumas, las manchas que quedarían, las cicatrices que quedarían de una mala infancia y que queda en nuestra memoria o subconsciente, lo que es solamente, como hemos dicho, lo que es solamente una práctica de la nueva era. ¿Qué dice la Escritura? Porque todo esto hay que compararlo con la Biblia. Escucha lo que dice la Biblia. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, o turbados, angustiados, afligidos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Si usted está afligido, angustiado, quebrantado, deprimido y con un sinfín de situaciones en su alma, ¿usted qué tiene que hacer? Igual que yo, recurrir al Señor, acercarnos a Él en oración y derramar nuestra alma como lo hizo Ana en el templo de Silo. Y escuchen lo que dice la Biblia. Y la paz de Dios, que sobrepuja o sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice. O sea, nada que ver con lo que enseñan ellos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tenemos que llenar nuestra mente de Dios, de las cosas del Señor, meditar, como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que medita en su ley de día y de noche, porque será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pero seguimos con Filipenses. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 9. Qué diferente a lo que se trata de imponer de parte de estos predicadores de la nueva era a los cristianos, de hacerles creer que no es suficiente todo lo que Cristo hizo en la cruz, porque ahora necesitamos aceptar que tenemos traumas, rencores, raíces de amargura y un sinfín de otras situaciones en el alma y en el subconsciente, en nuestra mente, y que tenemos que forzosamente ir a este tipo de preencuentros, encuentros y posencuentros para ser sanados y liberados totalmente de esas cadenas o esas ataduras. La Escritura dice en Jeremías, capítulo 32, verso 27, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Acaso Dios no lo puede hacer y tengo yo que obligatoriamente ir donde un mentor, donde mi líder, donde mi pastor, pagar para participar de un preencuentro, de un encuentro y posencuentro? Me imagino que los que han participado y salieron de este, ¿no es cierto?, tipo de actividades tan alejadas de la palabra del Señor, saben que todos los que son los preencuentros, los encuentros y los posencuentros que se realizan en estas iglesias modernas, eso es todo pagado porque nada es gratis. Si usted quiere recibir sanidad interior, sanidad de las memorias, si usted quiere ser ayudado psicológicamente, usted tiene que pagar por eso. Y esto de la psicología, hermano, que se veía antes tan lejano, dos caminos totalmente paralelos, se han ido uniendo. Y hoy día se ha metido la psicología en la iglesia, disfrazada de sanidad interior, de sanidad de las memorias, de liberación, psicología en la iglesia. Veamos las imágenes. Hace una psicología pastoral para los años 2000. Jorge León. Sanidad interior. Un acercamiento bíblico, Víctor Cabrera. Introducción a la psicología pastoral. O sea, ya se da por sentado que el pastor no tiene que estar solamente lleno del Espíritu Santo, tener un llamado genuino, conocer las Escrituras, tener una vida de oración y ayuno, un hogar bien constituido y ser un buen predicador y un buen consejero. Obligatoriamente casi, hoy día el pastor tiene que estudiar psicología pastoral para poder desarrollar bien su tarea, para poder, ¿no es cierto?, desarrollar con éxito su magisterio. Doctor Esdras
que me imagino por el nombre Esdras tiene que tener, ¿no es cierto?, familia totalmente cristiana, Esdras Betancourt. ¿Qué dice la Escritura? Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo. Porque tú eres mi alabanza o mi esperanza. Jeremías capítulo 17, versículo 14. La palabra de Dios, como dice el salmista en el Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y dice el salmista, la exposición de tus palabras alumbra. Alabado sea el Señor. Literatura de metafísica. Están plagadas las librerías cristianas, las caseterías cristianas de todo este material. Que nosotros no lo traemos a nuestra librería de Israel. Por eso cuando usted llegue a nuestra librería de Israel, no va a decir, oh, el hermano Jason no invierte nada, no compra ningún material, no tiene mucho material, porque nosotros no promovemos material por multitud, porque podríamos meter justamente sin darnos cuenta quizás este tipo de libros. Entonces somos muy cuidadosos. Todos estos libros que son tan llamativos que si usted va a cualquier librería cristiana va a encontrar por cantidades. Estoy hablando de multitudes de libros. Todos los días están apareciendo libros nuevos. Pero todos estos libros que se mencionan aquí y muchos más están relacionados justamente con la metafísica. Literatura, hermano, que es de la nueva era, pero que es para supuestamente el pueblo cristiano. Por ejemplo, visualización creativa. El arte de transformar la imaginación en realidad. Fíjese lo que dice después, atrapadores de sueños. María de Luz Lobos Lewis. McCormack, Los secretos del éxito, consejos prácticos para triunfar en los negocios. Estos son libros que son, hermano, promovidos en librerías cristianas. Taller de sueños, Malú Sierra. Sueños lúcidos en 30 días, el programa para lograr sueños creativos. Kate Harariri y Pamela Weintraub. La fe en la oración. Tome control de lo que controla. Los secretos del éxito. Y suma y sigue. Y estos son algunos autores no tan conocidos, porque los que vamos a nombrar ahora sí son más conocidos, como por ejemplo Joel Osteen, Dante Gebel, por ejemplo, o Joyce Meyer, que son mucho más conocidos. Por ejemplo, literatura cristiana, sí, esto es según ellos literatura cristiana. Por ejemplo, liderazgo de éxito a través de los 12. ¿Quién? César Castellano, el mentor, ¿no es cierto?, y el promotor de G12. Mente de esclavo, que lo he escuchado todas estas veces, mente de esclavo. Sueñe en grande. Bob Biel y Paul Switch. Tommy Barnett, alcance sus sueños. 7 pasos para hacer sus sueños realidad. ¿Cómo hacer realidad sus sueños? Osvaldo Carníval. O sea, usted se puede dar cuenta, hermano, que material hay, pero cualquier cantidad. Y hay gente que consume, pero por cantidad de todo esto sin leer la Biblia. Rick Warren, conocido predicador, ¿no es cierto?, que también lamentablemente comenzó muy bien y terminó muy mal. El poder de transformar su vida. ¿Cómo obtener significado en lugar de mediocridad personal? Harold Caballero, otro predicador muy conocido que también me parece que ha estado acá en Chile en algunos de estos eventos grandes que hacen los ministerios neopentecostales. Dios te invita a soñar. Wayne Cordeiro, 7 claves para triunfar. El campo de batalla de la mente, Joyce Meyer. Destinados al éxito, Dante Gebel. Ahora, con esto yo no quiero decir, hermano, que no haya que ser triunfador, vencedor, ¿no es cierto?, que declarar la palabra de Dios con fe. Eso es una cosa muy distinta a esto. Esto no tiene nada que ver, hermano, con fe, con convicción. No estoy hablando de triunfalismo, pero tampoco estoy hablando de derrotismo. Deja volar sus sueños. Su mejor vida ahora, Joel Osteen. Gloria al Señor. Hermano, ¿no es lo mismo que esto? Escucha, hay otros libros que a lo mejor no son cristianos, pero es lo mismo. Por ejemplo, Sanidad Interior, el modelo de las 4 puertas. Connie Méndez, Metafísica 4 en 1. Sabiduría y Prosperidad, Alejandro Martínez. Tú puedes vivir en la prosperidad. O sea, todo es exactamente lo mismo. ¿Hacia dónde apunta? Hacia el éxito, hacia, ¿no es cierto?, la 4ª dimensión de Paul Yonggi-Cho, hacia lograr todas tus metas, tus anhelos, ser exitoso, tener la mejor casa, el mejor carro, la mejor salud, qué sé yo. Luz Ángel Díaz Pavón, Secreto de la Fe. La 4ª dimensión, libro muy conocido, casi un bestseller de Paul Yonggi-Cho, que antes se llamaba así, ahora se llama David Yonggi-Cho. La 4ª dimensión de Paul Yonggi-Cho. Bueno, ¿y esto a dónde apunta? ¿Hacia dónde apunta? A que el hombre se enamore de sí mismo. Y el hombre busque, como se dice, el placer por el placer. Se convierte en un dolce vita, donde ya el hombre no sea un siervo de Jesucristo, sino que se sirva de Jesucristo. Donde el hombre puede encontrar en la Biblia un manual de éxito, de prosperidad,
y que pueda aprender una especie de catálogo de memoria y que cuando ese catálogo sea aprendido de memoria y lo sepa usar bien, esa persona va solamente a visualizar o a incubar o se va a embarazar con una idea, la va a visualizar en su mente en reiteradas oportunidades, después la va a proclamar positivamente y va a cambiar su entorno y esa palabra o esas frases dichas, repetidas con una absoluta convicción va a afectar todo lo que es la primera, segunda, tercera dimensión y va a afectar incluso la cuarta dimensión. ¿Y eso qué es lo que lleva? Al amor al yo, a la egolatría, a la vanidad, al egoísmo. O sea, lo que se conoce también como el narcisismo. El narcisismo es el enamoramiento de sí mismo. Está ocupando un puesto de vanguardia en las iglesias renovadas. La gente va a buscar prosperidad, no santidad. Sanidad física e interior, no perdón de sus pecados. Pensamiento positivo, pero no cambio de una mente corrupta. Palabras que ayuden a la autoestima, pero no palabra de Dios que transforme su corazón. Autoayuda, no la ayuda y la liberación, ¿no es cierto?, de Dios. Aplausos y éxito, no la adoración y alabanza al Dios del cielo. Influencia, todo lo que mantenga el yo en su trono. Y lo peor, que estos pseudo pastores que enseñan estas doctrinas de demonios abiertamente heréticas están llevando más y más a la iglesia a la apostasía y echando al olvido el inminente retorno de Cristo, como lo veremos ahora, porque ellos no predican el rapto. Y hay algunos que no lo mencionan, no lo tocan, no es un tema que les interese, pero hay otros que abiertamente lo niegan y dicen que nosotros tenemos que establecer el reino de Dios en la tierra, lo que se llama el The Kingdom Down. Y aquí aparece un personaje que ahora, gracias al Señor, digo gloria a Dios por eso, ha desaparecido mucho de pantalla, no es un hombre hoy día tan popular, pero lo fue en un tiempo. Y que uno lo mira y uno dice, ¿cómo la gente puede creer en un tipo que habla tantas barbaridades, tantas estupideces como es el señor coaching Alejandro Martínez, conocido también como Alex Marvel? Fue muy conocido, él incluso administró la Radio Nacional de Chile, estuvo a punto de comprar supuestamente el Canal 2, todo fue un fracaso, tuvo una iglesia bastante próspera ahí en la Alameda, cerca de la Estación Central, con su, digamos, colega, su pander, como algunos le llaman, Jimmy Sobarzo, que era supuestamente el líder de alabanza, el cantante, el que le ayudaba en la parte de la adoración. Y él enseña toda esta cuestión, por ejemplo, de la ley de la atracción, que ya lo vamos a analizar. También él estuvo con David Cho. Entonces, si estuvo con David Cho es porque absorbió toda la doctrina de David Cho. Y aquí están las imágenes. David Cho transfiere la unción. Yonggi Cho oró a Dios por Alejandro Martínez en Corea, hace 2007 estamos hablando, imagínense, hace casi 14 años atrás, y pidió al Padre por la multiplicación, la iglesia más grande de Chile. Bueno, no lo logró porque no sé si Alejandro Martínez está pastoreando. Por sabiduría financiera, bueno, sí tiene bastante inteligencia para los negocios. Revelación de la Escritura, no lo logró. Crecimiento, no lo logró. Y unción de conquista, que solamente es un mensaje, porque él no ha conquistado nada en realidad, este señor. Una cita que marcó la vida de Alejandro Martínez, recibiendo una transferencia, mire, transferencia, ahora que están tan de moda las transferencias, de multiplicación y prosperidad sin límites. Él lo hizo ahí en Seúl, Corea, en octubre del 2007. Y él después de eso tuvo un cambio incluso más extremo todavía. Ya hasta ese día, 2007, este tipo era un payaso, un apóstata. Pero después ya no era el pastor Alejandro Martínez, era el coach motivacional. Era una especie como de expositor de temas que hablaban de éxito. Dictaba cátedras, hacía charlas, obviamente todas con propósitos, ¿no es cierto?, lucrativos. Coaching, del verbo inglés to coach, que significa entrenar. O sea, es un entrenador. Es un método que consiste en dirigir, instruir y entrenar a una persona o a un grupo de ellas, pero no los entrenamientos típicos que puede hacer una persona para, ¿no es cierto?, tener un mejor físico, para tener una mejor salud. No. Con el objetivo de conseguir alguna meta o de desarrollar habilidades específicas. Hay muchos métodos y tipos de coaching para empresas, ventas, deportes y empresarios. Entre sus técnicas puede incluir charlas motivacionales, seminarios, talleres y práctica. Según esta definición, no podemos aceptar este nuevo concepto ministerial antibíblico del señor Alejandro Martínez, que se hace llamar coach motivacional, porque no aparece tal ministerio. Éxito, el secreto de la fe. Esto dice de las muchas herejías que ha dicho este señor, ya que no solamente ha hecho charlas, sino que además ha escrito libros. Hablar de éxito es un verdadero reto. Sin embargo, la revelación que recibirás en este escrito es un enfoque que se desmarca del convencional. Es un vino nuevo para el hombre y la mujer del siglo XXI.
Alejandro Martínez, Coaching Marvel. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Isaías capítulo 8, versículo número 20. Alabado sea el Señor. Sigamos. ¿Cuál es la nueva doctrina de Alejandro Martínez? Lo que él le llama el LDA. LDA es la ley de atracción. Aprenda a materializar sus sueños. ¿Atraes o resistes? ¿Aquí la prosperidad entra en tu vida? ¿Qué es la ley de atracción? Expliquémoslo brevemente. La ley de atracción es la idea supuesta de que los pensamientos, conscientes o inconscientes, influyen sobre la vida de las personas. La frase la ley de la atracción ha sido utilizada por muchos escritores esotéricos, aunque la definición actual ha cambiado sustancialmente. La mayoría de los autores asocian a la ley de la atracción con la frase lo semejante atrae lo semejante, usualmente aplicado al estado mental del ser humano. Esto significa que los pensamientos que una persona posee, sean estos conscientes o inconscientes, las emociones, las creencias y las acciones atraen consecuencias que corresponden a experiencias positivas o negativas. Tú obtienes las cosas que piensas. Tus pensamientos determinan tu experiencia. O sea, más que hacer, trabajar, esforzarse, estudiar, levantarse temprano, ¿no es cierto? Quemarse las pestañas leyendo, trabajando como dicen algunos, como buey. No es eso. Eso no es la realización de tus metas, sino primero está en tu mente. Todo ello dice que está en la mente. Esta frase está relacionada con las creencias y prácticas de la nueva era, de la cual surge su definición más usual. Pero también tiene un desarrollo en otros campos esotéricos como lo es el hermetismo y la teosofía, que viene, ¿no es cierto?, de Dios y sabiduría. Recientemente esta versión de la nueva era fue popularizada por el libro El Secreto. Esto es lo que enseña Alejandro Martínez. Me imagino que hasta el día de hoy lo debe enseñar igual. Lo que pasa es que hoy día no es un tipo tan conocido ni tan mediático. Historia de la ley de atracción. Se han encontrado antecedentes históricos de la ley de atracción en el hinduismo y a través del hinduismo en la teosofía. Pero también se han encontrado referencias en el judaísmo y en el Zohar o la Cábala. Las elaboraciones modernas de dicha idea deben su existencia en parte a James Allen, nacido en el año 1864 y fallecido en el 1912, que en 1902 publicó Piensa como hombre. Posteriormente, Wallace Delois Wattles publicó La ciencia de hacerse rico en el año 1910 y por Charles Haanel publicó El sistema de la llave maestra en el 1912. Todos estos libros han sido inspiradores a los pseudo ministerios de estos personajes. Durante el siglo XX, varios autores han hecho referencia a estas obras y las ideas contenidas en ellas, pero fue especialmente con el libro El Secreto cuando la idea alcanzó especial notoriedad pública. Y esto es lo que enseña, no solamente Alejandro Martínez, bueno, lo enseñan muchos más, pero si podemos poner un ejemplo un poco folclórico, nacional, el señor Alejandro Martínez lo ha querido implantar. Bueno, en realidad, gracias al Señor, no ha encontrado tanto eco como yo pensé en un momento en la iglesia evangélica tradicional o convencional, porque es demasiado extremo la forma como este hombre lo expone y obviamente va a producir anticuerpos en mucha gente que incluso está como media ambivalente con el tema. 4 principios importantes de la ley de atracción. 4 puntos que son básicos para esta enseñanza. La atracción extrema despierta el poder de la atracción para mejorar tu vida. Número 1, saber qué es lo que uno quiere y pedirle al universo. Ya no es a Dios. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No, hay que pedirlo al universo. Siendo el universo cualquier cosa que el individuo acepte como Dios. Número 2, enfocar o centrar los pensamientos de uno mismo sobre el objeto deseado con sentimientos como entusiasmo o gratitud. No solamente de visualizarlo, sino que poner toda el alma, las emociones, los sentimientos en esto. Número 3, sentir o comportarse como si el objeto deseado ya hubiera sido obtenido. Lo que se llama, ¿no es cierto?, el plan de acción. Y número 4, estar abierto a recibirlo en cualquier momento. Eso es lo que yo enseño. Una herejía. No creo que haya que ser profundamente bíblico, un gran teólogo para entender que esto no tiene nada que ver con la Biblia, pero el señor Alex Marvel o Alejandro Martínez lo enseña como que fuera algo bíblico y ha tratado siempre de implantarlo y meterlo dentro del mundo evangélico. Y a los que no lo aceptan, él les llama a los religiosos.
los legalistas, las iglesias convencionales o tradicionalistas. ¿Quién es Anaïs Nin? ¿Quién es Anaïs Nin? Aquí podemos comprobar lo errado y apóstata que el pastor Alejandro Martínez se encuentra cuando cita personajes no bíblicos como Anaïs Nin. ¿Quién es realmente Anaïs Nin? Bueno, Anaïs Nin fue una escritora francesa que vivió la mayor parte de su vida en Nueva York. Perteneció a un grupo de escritores que buscaban encontrar una forma de vida ideal. Narcisista, debido a su gran soledad, sentía que nadie la podía comprender o amar como lo necesitaba. De una vida licenciosa, esta mujer, y llena de escándalos, la que llevó a mantener actos bastante aberrantes y extremos como el incesto, que es sexo con familiares, y el homosexualismo. Casualidad. Alejandro Martínez tiene éxito El secreto de la fe y tiene The Secret, el secreto. Mire. Términos seculares de charlas motivacionales. Por ejemplo, alcanzando metas, visualización, afirmaciones positivas, trabajando en equipo, el poder del pensamiento positivo, mente millonaria, la ley de la atracción. Estos son los mismos términos también usados de continuo en sus mensajes y reuniones de iglesias por Alejandro Martínez. O sea, usted no verá que él predica el rapto, santidad, arrepentimiento, la segunda venida de Cristo en gloria, escatología, nada de eso. Nada que esté relacionado con la Biblia. Y ahí lo podemos ver, ¿no es cierto?, en sus charlas, porque él no predica, no va a decir que este es un pastor, un predicador, un evangelista, un misionero, porque su trabajo no está dedicado a predicar el evangelio. Pero este tipo es tan carepalo que entró incluso con el mundo secular y con la farándula, predicando el nuevo evangelio. Y aquí está, seminario, que hizo hace unos años atrás, Seminario Sin Barreras, Alex Marvel, como se cambió el nombre, Alejandro Martínez y Luis Jara. Los chilenos conocemos quién es este animador y cantante famoso, Luchito Jara, como le dice. Show motivacional, humor en tiempos de crisis, que lo hizo hace mucho tiempo con Coco Legrand. Sabemos que Coco Legrand es un desfasado, ese tipo es un boca sucia, es un perverso, es un humorista cochino, de boca. Bueno, con él estuvo Alejandro Marvel o Alex Marvel haciendo humor en tiempos de crisis. Y siguiendo con esto mismo, predicando el nuevo evangelio, él promoviendo a Marcelo Bielsa, El secreto de un loco de Alex Marvel. Como que esto fuera un gran éxito, un hombre exitoso que debe ser imitado por los cristianos. No contento con eso, aparece con Sebastián Piñera. Pero por favor, predicando el nuevo evangelio, aquí están las imágenes. Alex Marvel con Sebastián Piñera. Sebastián, ¿cómo se convirtió en el hombre mediático más poderoso del país? Las claves de su éxito. Serie Mentes Brillantes de nuestros tiempos. Sebastián Piñera, al principio que lo llevaron a la cima. ¿Quién lo escribió este libro? Alex Marvel, o sea, Alejandro Martínez. Y esto no es una acusación, ni estamos photoshopeando nada. Sigamos, aquí aparece Alejandro Martínez con su esposa, que no sé si es la legal, y aparece ahí al lado Sebastián Piñera y algunos políticos del mundo, ¿no es cierto?, sucio de la política chilena. Aparece ahí firmando autógrafos, firmando libros. Alejandro Martínez y Sebastián Piñera hace pocos años atrás. Y seguimos, predicando el nuevo evangelio. Seminario de liderazgo y emprendimiento. Crear éxito en tiempos de crisis. Estrategias y herramientas para superar tus retos y alcanzar tus metas. Sábado 25 de julio, bueno, este fue hace algunos años atrás, sale El Conquistador, Alameda 1750, él vinculado con este tipo de personajes inconversos, impíos, paganos, no les predica el evangelio, sino que hace una unión con ellos, los pone de ejemplo Sebastián Piñera y Alex Marvel. Bueno, yo creo que las imágenes son decidoras, alguien dijo por ahí que una imagen vale más que 1000 palabras, pero ¿qué dice la Escritura? De las muchas cosas que la Biblia nos enseña acerca o nos advierte de estos falsos profetas. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hay muchos que han desobedecido a Dios, son hijos de Dios pero desobedientes. No seáis pues partícipes con ellos, menos con estos impíos. Efesios capítulo 5, versículos 6 y 7. Efesios capítulo 5, versículos 6 y 7. Pero suma y sigue. Ah, pastor, ¿hay más? Sí, hay más. Sigamos. Predicando el nuevo evangelio. Ahí está el libro secreto, Conferencia de la Ley de Atracción, el secreto original. Alejandro Martínez. Ahí está con el apóstol Iván Zamorano.
¿ya? El secreto en vivo, el poder de la atracción. Conferencia ¿Quién quiere ser millonario? Miren, o sea, nada que relacionado con... Entendamos, Alejandro Martínez no es cristiano, hermano, él no es cristiano. Él es un payaso, él es un... cualquier cosa, pero él no es... Lo dice ahí, coach motivacional Alejandro Martínez. Él no es un predicador del evangelio. ¿Quién quiere ser millonario? ¿Quién no quiere tener plata? ¿Quién quiere ser millonario? Dice la Biblia, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, hablando, ¿no es cierto?, de su naturaleza carnal, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Oiga, ¿cómo ajusta este pasaje bíblico a este tipo de personajes? Filipenses capítulo 3, versículos 18 al 19. Pero no es un problema con él. Si él fuera el único predicador que anda con estas estupideces, uno dice, bueno, nos faltan, ¿no es cierto?, las personas iluminadas, espíritus demoníacos que se le metieron a este personaje en particular. Pero esto no es un tema en particular, esto se ha generalizado. Y estos predicadores como Tito Di Rocco, como Oscar Agüero, como Dante Gebel, como Ana Méndez, como Guillermo Maldonado, como Cach Luna, como Benny Hinn, son justamente predicadores de este pseudo-evangelio. El veneno de la nueva era en sus libros, sigamos viendo cómo ha escrito cantidades de libros este señor y cómo mete su veneno en estos libros y cómo cantidades de gente compra sus libros, pero entre ellos incluidos muchos cristianos evangélicos. ¿Ya? Vida, cómo tener una vida exitosa. Después viene otro libro llamado Tiempo de vacas flacas y gordas. Sabiduría y prosperidad, Alejandro Martínez. E imitando las enseñanzas de Paul Yong-gi-cho, estabilidad en la cuarta dimensión. Alejandro Martínez, puertas y oportunidades. El verdadero poder de tu vida, Alejandro Martínez. Nada que ver con el poder de la palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo, con el poder exousia que Dios le delega a los creyentes. Nada que ver con eso. Él anda en otra esfera. El veneno de la nueva era en sus libros y seguimos. Claves de éxito, Alejandro Martínez. Revelación para un nuevo orden, Alejandro Martínez, para un nuevo orden, fíjese. Hablando de un nuevo orden. Alejandro Martínez, cara o cruz. La cruz, camino a la corona, Alejandro Martínez. Como estos tipos no se sacian nunca y siempre están haciendo lo que ellos llaman actos proféticos. No sé si has escuchado esto. Haz un acto profético, que en el fondo es una especie como de acción que corrobora tu enseñanza. Visita Estados Unidos. Este tipo nos fue a predicar a Estados Unidos la palabra del Señor. En su afán de continuar pregonando el evangelio de la prosperidad, el señor Martínez viajó a Nueva York hace algún poco tiempo atrás a efectuar la llamada proclamación profética en medio de Wall Street, cuna del poder bursátil mundial. Rockefeller Center, ahí estuvo en la Casa Blanca, y se le puede ver en un acto profético como para recibir, así como Benny Hinn dice que recibe unción de una muerta, de una tumba, de los huesos de Catherine Kuhlman. Este tipo va, ¿no es cierto?, a Nueva York, a Wall Street, para hacer un acto profético como para poder inundarse toda esa prosperidad, ¿no es cierto?, de la cual goza Estados Unidos. La Escritura dice, ay de los hijos que se apartan, dijo Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse en cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Isaías capítulo 30, versículo 1. Este es otro evangelio. Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8, se lo voy a leer, creo que encaja absolutamente con lo que hemos estado compartiendo. Muchas veces hemos predicado de este pasaje bíblico porque a los hermanos de la iglesia de Galacia se les comenzó a predicar un evangelio distinto, el evangelio de las obras, no el evangelio de la gracia, el evangelio de los logros y no el evangelio del arrepentimiento, el evangelio de la autoestima y no el evangelio de la crucifixión. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice así, estoy maravillado, que significa estupefacto, impresionado, sobrecogido, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero aclara Pablo, dice, no que haya otro, no hay varios evangelios, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, que significa corrompen, o confunden, perdón, y que quieren pervertir o corromper el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice el versículo 8, o un ángel del cielo, os anunciare o predicare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema.
La cruz de Cristo ya no la están predicando estos personajes. Gloria al Señor. Hoy día existe el super yo. Antes vivimos de los superhéroes cuando éramos niños, pero ahora está el super yo. La cruz o el super yo. La vieja cruz del Calvario mataba a los hombres. Gálatas 2:20. La renovada cruz los entretiene. La vieja cruz era un símbolo de dolor y vergüenza. La renovada cruz los divierte. La vieja cruz mataba al yo. La renovada cruz los alienta. Hay que confiar en Dios y obedecer su palabra y no aceptar de ninguna manera un evangelio diluido. Bendito sea el nombre del Señor. No hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban, o sea, os confunden y quieren pervertir o corromper el evangelio de Cristo. Estos son los personajes. Y hay muchos más. Aquí en Chile tenemos muchos predicadores que a lo mejor no son tan conocidos como los que hemos mencionado, pero están en la misma onda. Tienen el mismo timbre de voz, usted los escucha en la radio, tienen la misma cortina musical de fondo, usan los mismos términos, las mismas frases, las mismas palabras, la misma metodología. Bendito sea el Señor. Ya. La Escritura dice, vuelvo a repetir, más si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. Palabras finales. Amados hermanos, pastores, líderes, si a usted no le gusta este programa, no lo vea más. Pero si usted está parando un poco las antenas, escuche. La apostasía está alcanzando dimensiones alarmantes. La iglesia profesante ha caído víctima del sopor maligno del engaño de Satanás. Está dormitando, no percibe ni se da cuenta de su trágica situación. Sus líderes se precian de ser los conquistadores de este mundo y por la algarabía de un avivamiento falso no perciben las maniobras del diablo en la conformación de la superiglesia mundial del anticristo. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ir a la pausa final. Después regresamos ya para las últimas palabras y despedirnos de este excelente programa que hemos podido compartir junto con ustedes. Este es su programa de televisión, Profecías Bíblicas Hoy. Vamos y volvemos. Precious Lord, take my hand. Oh, lead me on, help me to stand. I get so tired, I get so weak, I'm so worn. Well, through the storms, through the night, oh, lead me on to yonder light. Take my hand, precious Lord, and lead me on. When my way draws near, precious Lord, linger near. Sometimes I think, oh, my life, it's almost gone. Hear my cry, well, hear my call. Hold my hand, ah, lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Help me sing this song now. Precious Lord, take my hand, lead me on, oh, help me stand, I'm so tired, I'm so weak, I'm so worn. Through the storm, oh, through the night,
the night. Take my hand. Take my hand. Precious Lord, Precious Lord, lead me on. lead me on. Precious Lord, Precious Lord, take my hand. take my hand. Lead me on. Lead me on. Help me stand. Help me stand. I get so tired. I get so weak sometimes. So worn. Through the storms, through the night, lead me on to yonder light. Take my hand, Take my hand. precious Lord, Precious lead Lord, me on. Just one more time, please. Precious Lord, Precious Lord, take my hand, take my hand. lead me on, Lead me on. help me to stand. Help me stand. I'm so tired, I'm so weak, I'm so worn. Well, through the storms and through the night, lead me on through the light. Take my hand, please, Lord, precious Lord, lead me on. Let me stand. Praise God. Bueno, amados hermanos y amigos televidentes, ha sido un placer compartir esta temática que siempre de una u otra forma nos va a traer problemas, pero ya tenemos tantos años en esta lucha de la apologética que, bueno, hemos aprendido a tener, como se dice acá en Chile, cuero duro frente a tantos ataques que existen de parte del propio mundo cristiano, de la iglesia nominal, que se resiste a aceptar esta verdad. Dice la Biblia claramente, compra la verdad y no la vendas. Y nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Espero que haya sido bendecido, que haya sido instruido, tengamos mucho cuidado de estas nuevas enseñanzas. No es que uno se va a cerrar a la unción del Espíritu, porque los pentecostales creemos en esas manifestaciones preciosas, extraordinarias y sobrenaturales del Espíritu Santo, que son tan especiales, tan únicas, pero no podemos tener tanta porosidad y tenemos que ser un poquito más impermeables frente a tantas doctrinas tóxicas que se han metido pero con una fuerza impresionante en el mundo cristiano evangélico. Y ya no solamente estamos hablando de iglesias no conservadoras, liberales, sino que incluso dentro de las propias iglesias que se conocían antes como iglesias relativamente conservadoras, también lamentablemente estas doctrinas se han metido. Que el Señor me los bendiga en gran manera. Muchas gracias a todo el equipo de trabajo que está detrás de las cámaras
invitarles para que usted nos pueda visitar en el canal de YouTube, Tiempo Final HD, que usted me puede escribir a mi correo, está apareciendo permanentemente toda esta información en su pantalla. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén y amén.